El Everest, la montaña más alta del mundo, es uno de los retos que el ser humano se ha impuesto en su ansia de trascender, de ir más allá. Llegar a la cumbre ha sido el sueño que muchos han intentado y que pocos han podido realizar, aunque no todos han sobrevivido para contarlo. En 1953, el Sherpa Tenzing Norgay y el neozelandés Edmund Hillary alcanzaron por primera vez la cumbre del Everest y contemplaron al mundo desde la cima más elevada del planeta. El Everest se ubica en la frontera entre Nepal y China. Es conocido también por su nombre en tibetano, Chomolungma, que quiere decir la más sublime divinidad, o Sagarmatha, que en nepalés significa el gran removedor del mar de la existencia. El Everest es una de las 14 montañas de más de 8.000 metros que existen en el mundo, todas ellas en el Himalaya. Esta cordillera se formó hace 40 millones de años, cuando una gran placa continental que se desprendió del bloque australiano chocó con Asia. Esa placa se conoce actualmente como la India, y al colapsarse, fue presionando la corteza terrestre hacia arriba, más y más, hasta dar origen al Himalaya. El movimiento en las placas tectónicas continúa, y por eso cada año aumenta 1 centímetro la altura de la cumbre del Everest. Solo para dimensionar la altura del Everest, vale decir que su cumbre equivale prácticamente a la máxima altitud a la que vuela un avión de línea comercial en crucero, y que el campamento 2 se instala a la altura a la que puede volar un helicóptero. Más aún, el campo 4 se ubica a la altura que tienen las cumbres de la mayoría de los picos de más de 8.000 metros que existen en el orbe. La cumbre del Everest alcanza los 8.848 metros y apenas se puede respirar 1/3 de oxígeno del que hay a nivel del mar. Desde el primer ascenso, cerca de 1.000 alpinistas han logrado estar en el techo del mundo, al que han llegado por alguna de las 13 rutas trazadas. El organismo humano se enfrenta a condiciones adversas por la falta de oxígeno. Si alguna persona subiera súbitamente por arriba de los 5.500 metros, podría generar un edema pulmonar o cerebral, y en cuestión de horas moriría. Por eso es tan importante hacer una adecuada aclimatación durante el acercamiento a la montaña y hacia los campamentos avanzados. Además, el escalador se puede encontrar con situaciones inesperadas por la fuerza de la naturaleza. Y esto se constata con lo que ha sucedido a otras expediciones. Con 2 años de anticipación, preparé este viaje al Himalaya con el objetivo de escalar el Everest durante la primavera del 97. Luego de 14 días de aclimatación previa, llegué al campamento base el 3 de abril. Mi adaptación a la montaña fue extraordinaria. El trabajo de muchos años de entrenamiento se vio reflejado en la aclimatación a gran altura durante mes y medio. Sin embargo, este año el tiempo fue particularmente adverso para los montañistas en el Everest, y los reportes meteorológicos no indicaban que esta situación fuera a cambiar. Aún así, en la expedición, conformada por 8 ingleses, 3 islandeses, 6 sherpas de altura y yo, decidimos acometer a la montaña en las primeras horas del martes 6 de mayo. Ese día, sin dificultades, alcanzamos los 6.400 metros en que estaba el campamento avanzado 2. Al día siguiente, como suele suceder en el Everest, y sin previo aviso, el clima cambió repentinamente. El silbido del viento, semejante al sonido de una turbina, fue la advertencia para que postergáramos por varios días el intento a la cumbre. Además, 7 alpinistas de un grupo multinacional habían desaparecido después de haber coronado la montaña, aparentemente tirados por el viento desde 8.600 metros. Tuvimos que descender hasta el campamento base. Habían transcurrido más días de los que hubiéramos deseado. El mal tiempo nos había mantenido replegados. Pero la constancia y la decisión inquebrantable los condujo al campamento 4, el último antes de la cumbre, el jueves 22 de mayo.
En la tienda de campaña a 7.980 metros de altura se llevaron a cabo los preparativos para el ascenso a la cumbre, el derretimiento de nieve y el embotellamiento del agua necesaria para la rehidratación. A las 16:30 horas, Hugo sintió molestias en la garganta, consecuencia de una infección manifestada un mes atrás. Esto le provocó alta temperatura y un considerable debilitamiento físico. Sus compañeros pensaron que Hugo no estaría en posibilidades de intentar la cumbre. Recordé el esfuerzo empleado en entrenar durante casi 2 años y mi trabajo de aclimatación en la montaña. Recordé a mi familia, a mis amistades, a mis patrocinadores. Sabía que de no intentar la cumbre en esta ocasión, no habría otra oportunidad, quizás nunca más. Entonces decidí que de cualquier modo saldría rumbo a la cima después de las 22 horas. La caminata por el Collado Sur empezó a las 23:30 horas, cargando lo menos posible, pues arriba de los 8.000 metros el ahorro de energía es fundamental. Aún así, Hugo no sentía la fuerza que normalmente lo acompaña en la montaña. Había buena visibilidad. La luna brilló con fuerza en las primeras 5 horas del recorrido. El amanecer fue espectacular. De pronto se iluminaba el horizonte con sus montañas completas y la nieve tomaba diversos matices. Antes de adelantarse en el ascenso, D'Artagnan, el Sherpa, decidió dejar el oxígeno de repuesto a 8.300 metros para recuperarlo en el descenso. Hugo no prestó mayor atención a este detalle hasta que a 80 metros de la cumbre se dio cuenta de que su tanque de oxígeno estaba al 15% de su capacidad, cantidad insuficiente para regresar al campamento 4 luego de hacer cumbre. Para subsanar este contratiempo, Hugo Rodríguez solicitó al Sherpa Lapka que le proporcionara uno de los tanques extras. Él se negó aludiendo que los tanques que llevaba eran para los otros miembros de la expedición y le recomendó a Hugo que bajara de inmediato. Mi decisión era clara desde que había presentado temperatura. Intentaría la cumbre de cualquier modo. Andrés, que ya venía bajando de la cumbre, al percatarse de lo que sucedía, me ofreció su tanque de oxígeno. Así que intercambiamos los cilindros y continué mi camino. Una vez superado el paso Hillary, piedras expuestas a la cara suroeste de la montaña, atiborradas de cuerdas fijas, viejas y recientes, caminé aceleradamente hacia la cumbre. Sabía que a menos de 60 metros de altitud estaría pisando la cima del mundo. Avanzaba por una preciosa arista que parecía ser curva. Los pasos aumentaban y la montaña cada vez era menos. Repentinamente, un pico sobresalió de una agradable concha de nieve. Era la cumbre, repleta de colores. Eran las banderas de oración que contrastaban con el azul profundo del cielo. Ahí estaba, en la cumbre del Everest, en la cumbre del mundo, en el punto más alto del planeta y seguramente el más cercano a Dios.